Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a FurPro en la 1500 gracias a Anthony Romero, o como yo le quiero decir, Firulais, o si no, Frufru. Golpe bajo, surf y hierbalazo, 75.000 polvos estelares. Sí te va a costar darle su segundo ataque, pero lo que más me encanta es que puedes vestirlo de la manera que tú quieras. Así como los juegos de GTA que hemos tenido, igualito puedes cambiarte con el barbero, pero sí te va a costar 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Y cada uno, o sea, cada cosa que tiene en su intercambio, lo va a tener conforme en la región donde estés. Acá nosotros tenemos en las Américas, es de color amarillo, así, toda una doncello con princeso, una princesa, 115 en el ataque, 126 en la defensa y 136 en el HP, la estamina. Me gusta porque es un muy buen spammer con golpe bajo, casi lo veo a la misma distancia que disparo lodo, pero me encantaría que tuviese ataques mucho más grandes, como en el caso como lo tiene Stunfisk de Galar con terremoto, es mejor. Debilidades a lucha y por 2 resistido al fantasma, ya que es un Pokémon de tipo normal. 1, 14, 15 al nivel 27 si es que lo vas a buscar, y 15, 15, 15 bien sea para el nivel 40 o 50. Otros ataques que tiene mordisco no le veo casi nada, porque con mordisco se va a demorar una vida y sería específicamente para unos tipos de Pokémon que le vayas a dar. En el caso que también le quieras dar a los fantasmas, sería ideal por ahí, pero lo mejor es golpe bajo, porque lo que te necesitas tú sería darle esos ataques cargados. Derribo no te recomiendo, ya lo hemos visto también con el caso que hemos tenido con un Bibarel, no te recomiendo para nada. Y Pulso Umbrío como que sí puede ser, pero como con un golpe bajo estás haciendo cosas básicas, así que para mí esta es la mejor combinación de tipos que puede haber. Así que golpe bajo, surf y hierbalazo, ya sabes, para cuando vayas a capturar uno, porque sí o sí. Y sé que hay coleccionistas que van a querer todos, en todos los modelos, los tamaños, en todos los barberos, y lo van a tener ahí de colección. Quizás podamos verlo a nivel 50, pero ya dependería de ti, de la cantidad de likes que tengamos en este video. Pongamos una meta, a ver, no sé, de unos 750 likes, y como sea, no sé, hay que conseguir algún sub, algún patrón que diga, ¿sabes qué, Josedu? Si se llega a los 750, yo me sacrifico por el grupo y yo les traigo ese video a nivel 50 de FurPro dentro de la 2500 Remix, o depende en cuál iría mejor. En el segundo combate empieza muy bien con Jellicent, tiene hierbalazo que le hace súper eficaz. Y miren cómo carga casi a la par con los burbujas. Sería innecesario que le vaya a lanzar por la sombra, porque lo va a resistir por todo. Sería energía nefasta que no le va a hacer nada. Así que lo mejor que tiene Rayo Hielo. Le cambia a Namaway. Hubiese lanzado al menos un Surf para hacerle algo de daño, pero cambia a su altar y no cambió a Set Ball, porque con Set Ball ahí sabe que a Jellicent le puede ser súper eficaz, tanto sea básicos o también con el juego sucio. Así que lo único que tiene que hacer es quedarse con el cabeza de hierro, lanzar el ataque aéreo, que no es muy efectivo, pero como está 20% nerfeado en la defensa, porque es un Pokémon de tipo oscuro, le va a ir muy bien, quitándole casi hasta la mitad de la vida. Acá ya va a depender si es que va a utilizar o no su primer escudo, cosa que quizás no quiera arriesgarse, quizás quiera lanzar el puño incremento, baitearlo el rival, porque de muchas maneras se puede hacer, así que no es muy efectivo. Y ataque aéreo no es muy efectivo, quizás acá sí se viene el primer escudo del rival, y todo va a depender del cambio que pueda tener. No se lo va a farmear y tiene un puño incremento más adicional, o puede tener un cabeza de hierro. Lo saca al Frufru, lo saca Firulais, a ver, a Lucy lo saca, excelente. No sé, ¿cómo se llama tu mascota? Tengo una curiosidad, así que si has llegado a esta parte del video, déjame en los comentarios. El mío, mi hija se llama Colita, tengo a Chuchu. También es una guapa, es una hermosa, preciosa reina Churrumami. Bueno, es que está a mi costado. Ya bueno, ay no, le sacan a Clefable, no puede ser, qué puerco. Tiene el Pokémon de tipo siniestro, así que no va a poder hacer nada. Y dime por qué. ¿Quién es y por qué? Es tu perrito, tu perrita, tu mascota, tu hijo, tu hija. Y mío, en mi caso es mi hija. La tengo día, tarde y noche. FurPro, Firulais versus Stunfisk de Galar. Surf es un ataque súper eficaz, pero tener cuidado porque tiene 126 en la defensa, pero no es que sea tan tanque. Sé que puede ser un daño considerable, un daño neutral, así que lo puede dejar en el rango de amarillos cuando tiene esa defensa de 126. Ya básicamente con las matemáticas lo testeo, mi niño, y así como que deduzco cuánto es lo que puede resistir. ¡Oh! Y le sacan a Oxy y Shiny. Sé que lo ha sacado el rival solo para presumir a su Shiny. No puede ser solo porque es bonito, si no, no lo hubiese sacado. Y bueno, le hace súper eficaz. Oxy es el que más aguanta para mí de todo el trío de lago, pero lo ha sacado solo por diversión, ya que la 1500 todavía no se me lengua la traba. No lo tenemos en la GBL, pero sí que lo tenemos con los amistosos para el show, con los amigos. Josedu Show, genial, excelente.
Juego sucio otra vez, esto me va a encantar porque ya comienza a hacerle mucho estrago, mucho daño y todo se va a guardar para el último Pokémon porque ni siquiera llegó a lanzar un ataque más. Tiene a Venusaur, la estrategia sería que le lance el juego sucio, guardarse todavía esa energía que le ha quedado porque ya está casi un juego sucio más, pero Venusaur está muy bien farmeado, así que saca a Azumarill para que pueda resistir y con ese rango de vida aguanta todavía un Planta Feroz. Ya el segundo no lo aguanta y lo va a farmear, por eso que va a utilizar el rayo hielo para quitarle el escudo, que sería lo más importante, dejarlo libre, pero va a tener un Planta Feroz, así que tiene que llegar muchísimo antes, bien sea con Firulais, bien sea con Colita o con Chuchu, y después llegar con Setbolai, sería mejor, si no, qué fuerte va a estar todo esto, estar fuerte el asunto, de verdad. Bueno, ya lo tiene con Planta Feroz, súper eficaz, le temblaron, tuvo miedo, no sé qué es lo que pasó ahí, pero al menos que le pueda lanzar un Surf. Hierbalazo sé que lo va a poder resistir por esa parte veneno y bueno, Surf también lo resiste por su parte planta, pero al menos que le haga algo de daño para que Setbolai pueda entrar tranquilito, al menos con un par de Garra Umbría puede hacerle daño, menos que vaya a ser el cambio necesario. Ahora sí le lanza el Surf y después tiene que cambiar de Poké porque ya está sumamente farmeado. ¡Oh, no! Lo dejo, ya se terminó. Se acabó, hizo el cambio cuando se necesitaba. Igual Setbolai entraba con un Garra Umbría y se terminaba el combate, pero lo hizo con Furfrou. Y bueno, vamos con el siguiente combate. Ya iba a decir el último, no puede ser. Bueno, Marowak de Alola versus Furfrou. Esto está muy bien. Hueso Palo es daño neutral. Al final Bola Sombra no es muy efectivo, le va a hacer daño, pero no puede quedarse porque si no le va a caer el Surf, que le hace súper eficaz y terminarán farmeándolo. Así que cambia demasiado rápido a Bastiodon, farmea un poquitito de más. Y entra Politoed, la bendita rana, a lanzar Terremoto, que le va a hacer súper eficaz. Primero le lanza el Roca Afilado, creo que le lanza el Lanzallamas. Sería random, sería muy random que le lance el Lanzallamas, pero sí, listo, sí ha pasado. Ahora que con Terremoto le hace súper eficaz. Esto es especial porque quizás vaya a utilizar el escudo. No lo hace. Ese Bastiodon está a nivel 50. Tú no me engañas. Y encima Shiny. ¿Qué estamos hablando, señores? Genial. Meteor Ball es súper eficaz. Le quedan todavía los dos escudos. Solo ha gastado un Poké. Mientras que acá tenemos a Politoed y tenemos a Furfrou. Cosa que Marowak no está en la mejor posición en ninguno de los dos, porque ambos tienen ataques de tipo agua. Así que lo único que le queda es sacar a su Ninetales de Alola. Daño neutral, pero muy considerable. Y todavía le queda Hypno. Y lo que el rival no sabe, ay, toda rating, el rival no sabe de que Hypno tiene puño fuego, que le va a ser súper eficaz. Es decir que este combate está ganadísimo. Y si lo pierde no sé qué voy a hacer, porque tiene todas las de ganar. Sería increíble que vaya a ganar esto. Está en todas ahí para darle sus pataditas en las costillitas. Dale, que no soy yo, da consejo los jueves, no cobra mucho, dale con la silla. Ya tiene el puño fuego, a menos de que vaya a hacer un cambio, si no va a tener que utilizar los escudos, porque al final Furfrou está en me divierte. Cambia muy rápido, se lo leyó para el rival que le iba a cambiar al menos para poder farmear un poco de más, pero se había ido con un hueso palo, así que ni de chiste tenía el hueso sombrío, ni siquiera iba a poder tener el bola sombra. Y se asegura con el Surf, no quiere que le lance nada porque puede llegar con un Surf más a lanzarle a Ninetales de Alola, y lo que necesita es quitarle el escudo, por eso no se arriesgó. Sería mejor que le pueda dar así y llega con lo preciso, pero como este es Meteor Bola lo puede resistir, no necesita escudar. ¡Ay, no! Pensé que iba a dejar un cachito, no le dejó nada. Y bueno, a básicos es esto, no va a llegar a doble Meteor Bola, menos mal le había quedado un escudo. Y como había colado el Confusión, solo necesita un Confusión más y termina ganando este combate. Y pues nada, ¡ah, no! ¡Sí! Tenemos uno más. ¿Qué pasa contigo, viejo? No, es que yo estoy así, estoy medio después de haber tomado la pastilla. ¡Ay! Se van a escuchar acá un audio, por favor, disculpen por el audio que quizás vayan a escuchar de fondo. Meteor Bola, daño neutral, Hierbalazo. Ay, no puede ser, me va a dar chucacón si van a escuchar el audio, espero que no le escuchen. Hierbalazo súper eficaz. Después van a pasar el huevo, me va a pasar el periódico, todo, se va concentrando todo eso. Meteor Bola sigue con el daño neutral, está haciendo mucho daño a básicos con golpe bajo, pero llega el Surf, cosa que no es muy eficaz, pero al menos ganó la prioridad de Elite, que es lo más importante. Después tiene que ver con qué Pokémon va a entrar. Le sacan a Talonflame, eso está bien. Y se queda pegado. Odio cuando pasa esto, porque lo peor de todo es que encima que te gana, no sabes cuántos básicos va el rival, y me vas a entender por qué. Porque este combate sí lo recuerdo.
al momento de que Anthony me envió, porque siempre reviso de que puede ser muy buenos. A veces me envían 6-7 combates y al menos tienen que salir los mejores que están dentro de este. Y este combate en especial, lo que ha tenido específico que me pasó con Anthony Romero, que cuando me lo envió, es que llegó a doble pájaro osado y me dijo: José, no me lo puedo creer. Y yo: no te lo puedo creer tampoco, porque ¿cómo le haces doble pájaro osado? Y era porque, bueno, pasó ese lag y ya tú no sabes contar cuántos básicos te ha lanzado el rival, si no al final hubiese tenido mucho más vida, pero detrás tenía grading. Y ahí es donde vino la mala cosa, porque al final no iba a poder hacer mucho con rayo y hielo. Y bueno, esto ya está en pierda, aún le quedan 2 escudos, pues nada más. Siento que no va a poder hacer nada más, de que esto ya se quedó sumamente colgado, de que ya no tiene nada más que hacer y que así se va a quedar este combate. Yo me quedo alucinando con todo lo que he visto en este combate. Furfru, del 1 al 10 le doy un 8. Así que si ya sabes, si sale un nuevo Pokémon, sale Community Day, salen Pokémones que aún piensas de que puedes maxear o no, fíjate si ya le he hecho video para que puedas ver de que en verdad funciona o no funciona. Está más o menos, no es que está mal como hemos visto en otros Pokés, está más o menos regular. Quizás lo vayas a ver en GBL pues en algún momento en la 1500, si no, pues disfrútalo. Se empieza 9:20 el día de mañana. Y conmigo hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!